Hola, espero que se le estén pasando muy bien. Yo soy Marco García, sean bienvenidos de nuevo a iQuímica. En este video vamos a resolver otro problema que trata sobre la disminución de la presión de vapor, pero esta vez aplicado a la determinación del peso molecular de una sustancia desconocida. Así que acompáñenme con el video. En un experimento se hizo reaccionar a dos compuestos. Cuando pasó el tiempo, uno de los productos de la reacción precipitó en forma de sólido blanco. Esta sustancia se lavó y purificó para poder determinar su peso molecular. Para determinar el peso molecular de esta sustancia se recurre a las propiedades coligativas, utilizando a la disminución de la presión de vapor. Para el experimento se toma 1 gramo de la sustancia y se disuelve en 40 gramos de benceno. Si la variación de la presión de vapor fue de 0.3202 kilopascales y el experimento se efectúa a 30 grados Celsius, determine. Inciso A. El peso molecular de la sustancia. Inciso B. Si se agregan 2 gramos en lugar de 1 gramo, ¿cuál es la variación de la presión de vapor y la presión de vapor de la nueva solución? Nota: para determinar la presión de vapor del solvente puro, utilice la ecuación de Antoine, la cual tiene la siguiente estructura. El logaritmo natural de la presión de vapor del disolvente en estado puro es igual a una constante A menos una constante B entre una constante C más T, en donde A es igual a 13.7819. B es igual a 2726.81, C es igual a 217.572, la temperatura en grados Celsius y la presión en kilopascales. Una vez que ya hemos leído el problema, vamos a colocar los datos. Entonces, como primer dato, a nosotros nos dan la masa de soluto que se utilizó para la preparación de la solución, la cual consta de 1 gramo. También se nos da la masa de solvente que fue necesaria para poder preparar dicha solución. Esa masa de solvente corresponde a un valor de 40 gramos. Nos dan el otro dato, que es la variación en la presión de vapor. ¿Cómo interpretamos a la variación de la presión de vapor? Nosotros habíamos dicho que delta P es la variación en la presión de vapor. En este caso, la variación de la presión de vapor fue de 0.3202 kilopascales. Por otro lado, nos dan la temperatura a la cual se realizó dicha solución. Esa temperatura que tenemos corresponde a un valor de 30 grados Celsius. Otro dato que nos da el problema es que el solvente es benceno. Este dato lo vamos a tomar en consideración posteriormente. Sin embargo, el peso molecular del soluto no lo conocemos y el peso molecular del solvente lo podríamos conocer gracias a que nos están dando como dato que el solvente es benceno. Por otra parte, se nos dice que para determinar la presión de vapor de nuestro disolvente puro, es decir, P0, nosotros tenemos una ecuación llamada ecuación de Antoine, la cual nos dice que tiene la estructura del logaritmo natural de la presión superíndice 0 igual a una constante A menos una constante B que está siendo dividida entre una constante C más la temperatura expresada en grados Celsius. Esta ecuación va a ser fundamental para poder determinar la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro. El problema nos da la constante A, la constante B y la constante C, las cuales no voy a colocar en este momento para poder ahorrar espacio en el pizarrón. Otro dato que se nos da es la masa de soluto, que tiene un valor de 2 gramos. Sin embargo, este dato lo vamos a dejar pendiente porque corresponde a la pregunta del inciso B. Ya que tenemos todos los datos acomodados, vamos a determinar las cosas que hay que calcular. Entonces, como primer inciso o como un inciso A, se nos pide determinar el peso molecular de nuestro soluto, es decir, PMST. Como un inciso B, se nos pide determinar la presión de vapor de la solución
y también la variación de la presión de dicha solución cuando nosotros, en vez de agregar 1 gramo de soluto, agregamos 2 gramos de soluto. Como les decía, este dato lo vamos a utilizar para poder resolver el inciso B. Pero para poder resolver el inciso B, nosotros necesitamos el inciso A. Así que vamos a darle inicio a este problema comenzando con el cálculo del peso molecular del soluto. ¿Cómo comenzamos a resolver este problema? Si a nosotros lo que nos piden es determinar el peso molecular de nuestro soluto, entonces tenemos que buscar una ecuación que a nosotros nos permita determinar ese peso molecular de nuestro soluto. ¿A partir de qué datos? A partir de la masa de nuestro soluto. Entonces, ¿qué ecuación nos relaciona peso molecular y masa de soluto? Esa ecuación es los moles de soluto. ¿Por qué los moles de soluto? Porque nosotros sabemos que los moles de una sustancia, cualquiera que sea, es igual a la masa de esa sustancia dividida entre el peso molecular de esa sustancia. Si nosotros lo vemos en términos del soluto, los moles de soluto van a ser igual a la masa de nuestro soluto dividida entre el peso molecular de nuestro soluto. Aquí aparece la primera incógnita o la incógnita que a nosotros nos interesa determinar, que es el peso molecular del soluto. ¿Qué datos conocemos de esta fórmula? De esta fórmula nosotros conocemos a la masa de soluto, pero no conocemos a los moles de soluto. Por lo tanto, tenemos dos incógnitas: al peso molecular de nuestro soluto y a los moles de soluto. ¿Cómo podemos determinar los moles de soluto? Nosotros sabemos que la fracción mol de nuestro soluto es igual a ¿qué cosas? Es igual a los moles de soluto dividido entre los moles de solución. Muy bien, aquí ya tenemos los moles de soluto y la fracción mol de soluto. No conocemos ninguna de las dos. Los moles de solución no los conocemos, pero podríamos conocerlos. ¿Cómo los conocemos? Nosotros sabemos que la fracción mol de nuestro solvente es igual a los moles de nuestro solvente dividido entre los moles de solución. Los moles de solvente no los conocemos, la fracción mol de solvente tampoco la conocemos y los moles de solución tampoco los conocemos. Si no conocemos ninguna de esas tres, ¿cómo se supone que nosotros determinemos todo eso? Porque gracias a las propiedades coligativas nosotros podemos saber cuál es la fracción mol de solvente que es necesaria para poder causar esta variación en la presión de vapor. Gracias a la ley de Raoult, nosotros tenemos que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción mol de nuestro solvente multiplicado por la presión de vapor en estado puro de nuestro solvente. Entonces, con esto ya podemos determinar la presión de vapor del disolvente en estado puro, porque nosotros conocemos la ecuación que nos permite determinar dicha presión. ¿Qué nos haría falta? La presión de vapor de la solución. Si nosotros conocemos la presión de vapor de la solución, podríamos obtener la fracción mol de nuestro solvente. Y con la fracción mol de nuestro solvente, podríamos determinar los moles de solución. Pero como no tenemos los moles de solvente, sí los podemos determinar. ¿Cómo los determinamos? Nosotros tenemos la masa de solvente y se nos dice que el solvente es benceno. Como nosotros tenemos que el disolvente es benceno, nosotros podemos investigar, ya sea en tablas o si se conoce lo que es el benceno, la estructura química del benceno y por lo tanto su peso molecular. Entonces vamos a empezar con los cálculos. Nosotros sabemos que la delta P es igual a la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro menos la presión de vapor de la solución. Esta presión de vapor de nuestro disolvente puro la conocemos con la ecuación de Antoine.
Por lo tanto, nosotros tenemos que el logaritmo natural de la presión de vapor en estado puro es igual a A menos B entre C más la temperatura expresada en grados Celsius. Esas constantes las podemos encontrar en base de datos. En este caso, el libro que yo consulté es el Smith y Van Ness, Introducción a la termodinámica en la ingeniería química, y marca que la constante A tiene un valor de 13.7819. La constante B tiene un valor de 2726.81 y la constante C tiene un valor de 217.572. Vamos a calcular entonces solo esta parte de la ecuación. ¿Cómo? Sustituyendo. A tiene un valor de 13.7819 menos 2726.81 entre 217.572 y esto más la temperatura a la que se está llevando el experimento. En este caso la temperatura es de 30 grados Celsius. Como nos dice que la temperatura tiene que estar en grados Celsius, entonces lo sustituimos directamente, 30. ¿Cuánto nos da el valor de toda esta operación? Esta operación nos da un valor de 2.7677. Por lo tanto, el logaritmo natural de la presión de vapor en estado puro es igual a 2.7677. ¿Cómo despejamos a la presión de vapor del disolvente en estado puro? Lo que haremos será elevar al número E a toda esta igualdad. Entonces, nos quedará que E elevado al logaritmo natural de la presión de vapor del disolvente puro es igual a E a la 2.7677. Recuerden que este logaritmo natural tiene como base el número E y si nosotros elevamos E a un logaritmo natural, esta operación se termina siendo la unidad. Por lo tanto, nosotros tendremos que la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro es igual a E elevado a la 2.7677. Esta operación ya la podemos realizar sin ningún problema en nuestra calculadora. ¿Cuánto nos da ese valor? Eso nos da un valor de 15.922. ¿Qué unidades tiene que tener la presión de vapor de nuestro disolvente puro? Las unidades que va a tener esa presión de vapor nos la dicta la base de datos que nosotros hemos consultado. En este caso, esta ecuación corresponde a las unidades de kilopascales. Por lo tanto, esas son las unidades que nosotros debemos colocar a esta presión de vapor de nuestro disolvente puro. Ya que conocemos la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro y conocemos a la variación de la presión de vapor, podemos despejar a la presión de vapor de nuestra solución. Eso nos quedará de la siguiente forma. La presión de vapor de nuestra solución va a ser igual a la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro menos la variación de la presión de vapor. Sustituyendo los datos tenemos que la presión de vapor de la solución es igual a 15.922 kilopascales menos la delta P. En este caso nos dice que es de 0.3202 kilopascales. ¿Cuánto nos da la presión de vapor de nuestra solución? Esto nos da un valor de 15.6018 kilopascales.
Ya conocemos ahora sí la presión de vapor de la solución y mediante la ley de Raoult que nos dice que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción mol de nuestro solvente multiplicado por la presión de vapor del disolvente en estado puro. Despejando a la fracción mol de nuestro solvente, quedará que la fracción mol de nuestro solvente es igual a la presión de vapor de la solución dividido entre la presión de vapor de nuestro disolvente puro. Por lo tanto, la fracción mol de nuestro solvente o de nuestro disolvente será igual a la presión de vapor de la solución, la cual tiene un valor de 15.6018 kilopascales, y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 15.922 kilopascales. Kilopascal y kilopascal nos da la unidad y la fracción mol de nuestro solvente queda dimensional, que es lo que debe de tener. ¿Cuánto nos da la fracción mol de nuestro solvente? Eso nos da un valor de 0.9799. Y ya determinamos la fracción mol de nuestro solvente. Ya que conocemos la fracción mol de nuestro solvente, habíamos dicho que la fracción mol de nuestro solvente es igual a los moles de nuestro solvente dividido entre los moles de solución. Los moles de solvente es igual a la masa de solvente entre el peso molecular de nuestro solvente. En este caso, la masa de solvente sí la conocemos, que es un dato, y el peso molecular del solvente no lo conocemos, sin embargo lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque nos dicen que el solvente es el benceno. El benceno responde a la siguiente fórmula condensada, C6H6. O si se les olvida cómo es el benceno, recuerden que es un hexágono y adentro de ese hexágono tiene un anillo. Esto es lo que llamamos benceno. Por lo tanto, ¿cuál es el peso molecular de nuestro benceno? Será igual a el número atómico del carbono, que es 12, multiplicado por 6, más el número atómico del hidrógeno, multiplicado por 6. ¿Cuánto nos da este peso molecular? Nos da un valor de 78, ¿qué unidades? Gramos por cada mol. Ya conocemos entonces el peso molecular de nuestro solvente, podemos determinar los moles de solvente. Los moles de solvente serán igual a 40 gramos dividido entre 78 gramos por cada mol. Gramo y gramo nos da la unidad y este mol pasará a la parte de arriba. ¿Cuál es el valor de los moles de solvente? Esto nos da un valor de 0.5128 moles. Ya determinamos los moles de solvente. Con estos moles de solvente podemos determinar los moles de solución. Despejando estos moles de solución, nos quedará que los moles de solución es igual, esto pasará a multiplicar y esta fracción mol de solvente pasará a dividir. Moles de solvente entre la fracción mol de nuestro solvente. Sustituyendo los datos, tenemos 0.5128 moles dividido entre 0.9799. ¿Qué unidades va a tener los moles de solución? Pues tendrá las mismas unidades que los moles de solvente. ¿Cuánto nos da ese valor? Esto nos da un valor de 0.5233 moles. Y ya tenemos los moles de solución. Ahora sí vamos con la fracción mol de nuestro soluto. La fracción mol de nuestro soluto va a ser igual a los moles de soluto divididos ¿entre quién? Entre los moles de solución. No conocemos
a los moles de soluto es lo que nos interesa y tampoco conocemos a la fracción mol de nuestro soluto. Pero nosotros sabemos que la fracción mol de nuestro soluto más la fracción mol de nuestro solvente es igual a 1. Si despejamos la fracción mol de nuestro soluto, tendremos que eso es igual a 1 menos la fracción mol de nuestro solvente. Por lo tanto, la fracción mol de nuestro soluto va a ser igual a 1 menos 0.9799. ¿Cuánto nos da la fracción mol de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 0.0201. Y ahora sí, ya conocemos tanto a los moles de solución como a la fracción mol de soluto. Podemos determinar los moles de soluto. Los moles de soluto serán entonces la fracción mol de nuestro soluto multiplicada por los moles de solución. Si nosotros sustituimos los datos, tenemos que los moles de soluto son igual a 0.0201 multiplicado por ¿cuánto? Por 0.5233 moles. ¿Cuánto nos da el valor de los moles de soluto? Eso nos da un valor de 0.01052 moles. Y ya determinamos los moles de soluto. Ahora sí, con estos moles de soluto y con la masa de soluto, nosotros podemos determinar el peso molecular de nuestro soluto. Los moles de soluto van a ser igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Si nosotros despejamos este peso molecular, nos quedará que el peso molecular de nuestro soluto es igual a la masa de soluto entre los moles de soluto. Sustituyendo datos, el peso molecular de nuestro soluto es igual a 1 gramo que se utilizó para preparar la solución y 0.01052 moles. ¿Qué unidades tiene que tener este peso molecular? Pues gramo por cada mol. ¿Cuál es el valor entonces del peso molecular de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 95.05 gramos por cada mol. Y ya determinamos el peso molecular de nuestro soluto, que es el valor que nos pedía en el inciso A. Vamos a darle solución al inciso B. El inciso B ahora nos pide determinar la presión de vapor de la solución y la variación de la presión en la solución. Nosotros sabemos que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción mol del solvente multiplicado por la presión de vapor del disolvente en estado puro. En este caso, nosotros podemos utilizar la fórmula simplificada que nos dice que la fracción mol de nuestro soluto es igual a la fracción masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto y todo esto dividido entre la fracción masa de nuestro soluto entre el peso molecular de nuestro soluto más 1 menos la fracción masa de nuestro soluto y esto dividido entre el peso molecular de nuestro solvente. Vamos a determinar entonces las fracciones masa de nuestro soluto. La fracción masa de nuestro soluto va a ser igual a la masa de soluto, que ahora es de 2 gramos, porque el problema nos está diciendo que en vez de 1 gramo se va a adicionar 2 gramos. Por lo tanto, este dato para el inciso B no nos sirve de nada. Entonces, esto será dividido ¿entre quién? Entre la masa de la solución, que es la suma de la masa de solvente más la masa de soluto. ¿Cuánto nos da la fracción masa de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 0.04762. Por lo tanto, determinando la fracción mol de nuestro soluto, será igual a 0.04762 dividido entre el peso molecular de nuestro soluto.
¿Cuál es el peso molecular de nuestro soluto? Será el peso molecular que determinamos en el inciso anterior, el cual tiene un valor de 95.05. Y todo esto dividido entre ¿quién? Entre la misma operación, 0.04762 entre 95.05 más 1 menos 0.04762 y todo esto dividido ¿entre quién? Entre el peso molecular de nuestro solvente, que habíamos dicho que tenía un valor de 78. ¿Cuánto nos da entonces la fracción mol de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 0.03941. Y con esta fracción mol de nuestro soluto, ahora sí podemos determinar ¿a quién? A la fracción mol de nuestro solvente, porque sabemos que la fracción mol de nuestro soluto más la fracción mol de nuestro solvente es igual a 1. Por lo tanto, la fracción mol de nuestro solvente será igual a 1 menos 0.03941. ¿Cuánto nos da la fracción mol de nuestro solvente? Esto nos da un valor de 0.9606. Con la fracción mol de nuestro solvente nosotros podemos determinar la presión de vapor de la solución, que es igual a 0.9606 multiplicado por la presión de vapor de nuestro disolvente puro, que en este caso será la misma que la presión de vapor de nuestro disolvente puro del inciso A. ¿Por qué es la misma? Porque nosotros no estamos cambiando la condición de la temperatura. Si nosotros cambiamos esta condición de temperatura, entonces tendríamos que calcular la nueva presión de vapor de nuestro disolvente puro. Pero como no se cambia, entonces se queda de la misma forma. Entonces la presión de vapor del disolvente puro era de 15.922 kilopascales. ¿Cuánto nos da la presión de vapor de la solución? Eso nos da un valor de 15.29. ¿Qué unidades? Kilopascales también, porque recordemos que la fracción mol de nuestro solvente no tiene unidades. Entonces, gracias a la presión de vapor de la solución, que aparte de todo es lo que nos está pidiendo el inciso, nosotros podemos calcular la delta P, la cual es igual a la presión de vapor de nuestro disolvente en estado puro menos la presión de vapor de la solución. La delta P será entonces igual a 15.922 menos 15.29. Esta suma tiene que estar en kilopascales, o esta resta, como quieran verlo. La delta P será igual a ¿cuánto? A 0.632 kilopascales. Y con eso completamos el inciso B. Si ustedes se dan cuenta, la presión de vapor cuando se agregan 2 gramos es mayor a cuando se agrega 1 gramo. Y eso es correcto porque habíamos dicho que las propiedades coligativas dependen de la cantidad de soluto que se encuentre disuelto en nuestra solución. Con esto damos por finalizado el problema. Recuerda que si te ha sido de utilidad este material, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse. Recuerda que la solución de este problema la puedes encontrar en formato PDF en la descripción de este video. No olvides dejar tus dudas en la caja de comentarios. Y recuerda que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta el próximo video.